Para uno aprender a hacer algo, yo creo que uno debería aprender con un sistema sencillo, ¿cierto? Entonces, em, la idea es introducir los sistemas de control en el espacio de estados. Melissa quería trabajar en sistemas de control óptimo cuántico aplicado a solitones de Davidov, ¿cierto? Digamos, eso requiere un poco más de elaboración, pero como Melissa está haciendo su tesis en esto, entonces pues no hay que trabajar mucho más con ella, ¿cierto? Entonces, pero eso ya sería muy elaborado porque es hacer control óptimo a ecuaciones en derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, típicamente, si se nos permite decirlo de alguna forma, uno le hace control a qué, entonces uno le hace control a un sistema o a una ecuación diferencial de orden superior, ¿cierto? Entonces, eso es impreciso decirlo de esa forma, pero como estamos entre físicos, entonces les recomiendo que excusen mi falta de rigurosidad, ¿cierto? Eh, Diría que estoy en modo Richie, pero a Richie no le alcanza hasta por allá tampoco, ¿cierto? Pero si, digamos, hay una falta de rigurosidad porque a lo que uno le hace control es a la dinámica de un sistema físico, ¿cierto? Entonces, y la dinámica puede ser dinámica estacionaria o puede ser dinámica no estacionaria. Eso ya requiere una conceptualización estadística a la que no vamos a hacer referencia porque la idea es obviamente eh, producir un buen trabajo para una conferencia. Digamos, tampoco profundizarla mucho. El sistema dinámico más sencillo que yo puedo controlar, como lo habíamos visto el joven Esteban y yo, en las pocas clases que logramos eh, orientar, ahora que yo estuve en Pereira, es un sistema de segundo orden, con amortiguamiento y con una excitación, ¿cierto? Entonces vamos a revisar uno sencillo. Entonces, por ejemplo, yo podría considerar un circuito RLC, ¿cierto? Entonces, el circuito RLC tiene una resistencia, tiene por acá una capacitancia y tiene por acá una inductancia. Digamos que cada uno de estos elementos de circuito eh, tiene una interpretación física que tiene cierto grado de ambigüedad, más sin embargo en el mundo macroscópico, en el mundo clásico, no, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, yo podría decir que el capacitor, con cierto grado de ambigüedad, es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, almacena solamente, ¿dónde está la ambigüedad? Que los capacitores tienen resistencia interna, pues. Entonces, no solamente almacena energía, sino que un capacitor también disipa. Pero vamos a suponer componentes ideales, entonces la resistencia sola y únicamente disipa energía y el capacitor y el inductor entre ellos almacenan energía y se la transfieren. En el sistema sencillo que yo tengo acá están los tres fenómenos más importantes de la dinámica de un sistema físico. Entonces, tenemos almacenamiento de energía y transferencia, tenemos disipación de energía, ¿cierto? Y tenemos trabajo. ¿Quién realiza el trabajo en este tipo de sistemas? Pues lo realiza una fuente. Yo voy a escribir o yo voy a tipificar la fuente mediante una simbología sencilla, ¿cierto? Que no sea muy complicada. Mano, una pregunta. ¿Tú tienes a tu disposición
MATLAB. Tú tienes MATLAB instalado. Profe, no, mira que el semestre pasado lo desinstalé, que me estaba como molestando el compu, pero no sirve el online. Pues yo trabajaba en ese cuando me tocó. Ok, entonces ahora te doy una instrucción para que hagas algo tú en MATLAB. Listo. Melissa no. Entonces, pero tú y Esteban sí, ¿cierto? Entonces, porque digamos, esto no es para la conferencia como tal, pero es para que de alguna forma tú puedas profundizar un poco en los sistemas de control desde la mirada de la ingeniería electrónica, ¿cierto? Entonces, no desde la mirada de la física, sino desde la ingeniería electrónica un poco. No mucho, Listo. pero sí un poco. Listo, entonces ya ahora te muestro cómo se hace eso. Tienes que abrir Simulink y ya te doy unas instrucciones para que puedas proceder. Bueno, entonces hay varias formas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con un sistema dinámico? Yo le quiero hacer control. Lo primero que hay que hacer es que yo necesito una ecuación diferencial que describa el cambio de alguna variable del sistema con respecto al tiempo. Es decir, yo necesito la dinámica del sistema. ¿Ok? Bueno, entonces hay varias formas de representar la dinámica de un sistema físico. Entonces, la primera forma, entonces, System Dynamics. La primera forma de representar la dinámica de un sistema físico es a través de una ecuación diferencial, differential equation. La segunda forma de representar la dinámica de un sistema físico es a través de una representación de estado. Entonces, state space representation. Esteban y yo habíamos quedado en que para profundizar un poco más en lo que significa las representaciones de estado, la mejor forma de uno especificar una representación de estado a través del Lagrangiano. Es decir, el Lagrangiano naturalmente sin que yo tenga que pensar día mucho ni nada por el estilo, ¿cierto? El lagrangiano naturalmente nos entrega una representación de estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el lagrangiano, por su formulación, él discrimina entre las variables que son irrelevantes para la descripción de la dinámica de un sistema. Cuando nosotros no lo hacemos a través del lagrangiano, tenemos que hacer esa discriminación manualmente, ¿cierto? Y eso es lo que uno no quiere hacer. El lagrangiano lo hace. Es más, cuando yo, por ejemplo, voy a trabajar con multiplicadores de Lagrange, los mismos multiplicadores de Lagrange me dicen a mí cuáles son las variables relevantes para el sistema y las variables irrelevantes para el sistema sobre las que pesan restricciones, ¿cierto? Entonces, eh, el lagrangiano es una forma natural para yo escribir una representación de estado de un sistema físico. Bueno, muy bien. Una tercera forma para describir una representación dinámica de un sistema entonces es a través de la integral de convolución, convolution integral. El problema con la integral de convolución es que yo tengo que tener el conocimiento de la función de Green del sistema. Y la cuarta forma para yo representar la dinámica está en otro dominio. Se llama la representación espectral de los sistemas, spectral representation. Entonces no es una representación en el tiempo, sino que es una representación en el dominio de la frecuencia. Muy bien, digamos que yo con ningún nivel de detalle me voy a referir a estas cuatro formas, ¿cierto? Simplemente lo que yo quiero es especificar qué es lo que hace un sistema de control, para que pasemos, porque nos está cogiendo la tarde, para que pasemos rápida, pero rapidísimamente al sistema físico que vamos a trabajar, súper rápidamente, ¿cierto? Entonces, que en el caso de ustedes son sistemas de dos niveles en mecánica cuántica. Y para eso uno tiene que entender que cuando yo hablo de mecánica cuántica realmente, ¿cierto? Mejor dicho, uno tiene que entender una cosa fundamental, si es estudiante de la UTP.
El resto del mundo que sabe mecánica cuántica tiene una cosa en la cabeza y Richie tiene otra cosa distinta, ¿cierto? Entonces, y hay que saber qué es lo que el mundo entiende por mecánica cuántica. Por eso es muy importante leer el Sakurai, que es el libro que yo les había recomendado. Capítulo uno, Sakurai. Ahora, ¿qué otra cosa para, digamos, para subsanar esa situación? ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Yo les puedo recomendar eh, una serie de videos que se llaman Do You Speak Quantum Mechanics? Que eran unos videos que yo había grabado, diferente a Speakable y Unspeakable Quantum Mechanics. Digamos, no es lo mismo, pero pues, entonces se los voy a compartir por acá. Ahí están los videos, les recomiendo que esos videos se los vean lo más rápido posible. Listo. Y que me digan cuándo se han visto esos videos. ¿De qué forma puedo hallar entonces yo una representación dinámica para este sistema que yo tengo acá? Primero que todo, tengo que definir cuál es la variable que me interesa. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a definir que la variable mía de interés es la carga almacenada en el capacitor. ¿Listo? Y esa carga almacenada en el capacitor la voy a definir como Q minúscula de T. ¿Listo? Y ahora van a ver por qué Q minúscula y por qué no Q mayúscula. Lo que yo les voy a enseñar en este momento es una forma elegante de uno trabajar un circuito. Y entonces, eso, por ejemplo, alguien lo podría describir así en su tesis. Yo lo recomiendo mucho porque es una forma un poco diferente. Muy bien, entonces yo voy a decir lo siguiente. La energía total es una función de la carga en el capacitor y la corriente en la inductancia. Observen que la energía es una función de varias variables que depende de la carga, la corriente en la inductancia y del tiempo. ¿Cierto? Entonces, esto es la carga del capacitor al cuadrado dividido dos veces la capacitancia más un medio de la inductancia, ¿cierto? Por la corriente en la inductancia al cuadrado. Esta es la energía, la energía total de mi sistema. Ahora, voy a plantear, voy a plantear un problema de balance de potencia, ¿cierto? Muy bien. Y este problema de balance de potencia lo voy a reinterpretar en términos de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la derivada de la energía con respecto al tiempo, como la energía es una variable, es la energía es una función de dos variables que son la carga y la inductancia. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente forma. Voy a decir la derivada de, esto sería la derivada de f con respecto a la carga por la derivada total de la carga con respecto al tiempo, más la derivada de f con respecto a la corriente por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Muy bien, esto es la regla de la cadena. Esto es bastante sencilloski, ¿cierto? Muy bien. Eh, mm, ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Digamos que df de q, yo simplemente bajo el 2 y entonces esto me va a quedar como q de t sobre la capacitancia y de q de t simplemente es q punto de t, ¿cierto? Donde el punto hace referencia a la derivada temporal. Más eh, la derivada de f con respecto a i, entonces bajo el 2 esto me quedaría como L por I de t, que multiplica, ¿cierto? A de I de t, entonces lo voy a escribir así. Muy bien, ahora necesito pensar en qué relación hay entre la corriente en la inductancia, entre la corriente en la inductancia y,
la corriente en la inductancia y la carga en la capacitancia. Observen una cosa, quiero que me presten atención. Cuando yo no sé, esperen, yo reviso una cosa, ¿no será que aquí yo tengo que pesar? Tengo que volver a instalar Circuit Maker, era un simulador de circuitos que teníamos nosotros en nuestra época, es un simulador muy viejo, digamos que es para gente como la edad mía, ¿cierto? Entonces, como me dijo a mí una vez una estudiante de física médica, ya le llegaron los achaques a este man. Entonces, pero, sí, igual en estos días que jugué tenis con dos chicos de 23 años, me quedé muy extrañado que un viejo tan achacoso les hubiera pegado tal pela, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que nosotros, los de nuestra época, teníamos esa herramienta. Ahí también teníamos Proteus, no sé si conocen Proteus. Pero bueno, a mí, ¿por qué me gusta esa herramienta? No, Melissa, realmente la pregunta no era para ti, ¿cierto? Lo siento mucho. Entonces, porque donde tú conocieras Proteus, me habrías decepcionado, pero bueno, entonces, muchas gracias por haber dicho que no conoces Proteus. Entonces, sigo teniendo una imagen bastante alta de ti, porque es que tú eres, Proteus es para ingenieros, debería ser un ingeniero el que conozca Proteus. Aunque el que me está escuchando aquí, si alguien escucha este video, entonces dice, oiga, qué man tan clasista, tienen toda la razón. Entonces no debería ser así. Pero la realidad en Colombia es que las personas se identifican mucho con el programa que estudian. Ah, como yo soy físico, yo veo tal cosa. Como usted es biólogo, ve tal otra. Como usted es ingeniero, ve tal otra, ¿cierto? Entonces, esto es algo cultural para el que me esté viendo, por favor. Entonces, pero en ningún caso es deseable. Lo deseable es que la persona que estudia defina un problema y con base en el problema mire a ver qué herramientas necesita y ya, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, en Circuit Maker ustedes pueden hacer una simulación de este circuito y ustedes van a ver que cuando la capacitancia se ha cargado, la corriente es cero, ¿sí o no? Obviamente, eso es un principio que ustedes deben de ver en Física 2, ¿cierto? Entonces, no les voy a preguntar con quién vieron Física 2, me negaré a saber y si me van a decir, entonces me taparé los oídos. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes sacan la derivada de la carga en el capacitor, ¿cierto? Ya cuando la carga es plana, es decir, cuando el capacitor se ha cargado totalmente, eso significa que la corriente, que su derivada es cero, porque la derivada de toda función plana es cero, digamos, en la región donde es plana, ¿cierto? Yo podría interpretar que hay un paso de corriente a través de este capacitor siempre y cuando él todavía se esté cargando. Cuando ya está completamente cargado, no hay paso de corriente. Por lo tanto, para mí, digamos, es lógico pensar, Manuela y Esteban, que la corriente en la inductancia es igual a la derivada de la carga en el capacitor con respecto al tiempo, ¿cierto? Esto es lógico, esto es lo que yo me espero. Muy bien. ¿Tiene sentido? Yo puedo hallar, yo puedo hallarle sentido a esto o no. Esa es la pregunta. ¿Será que esto tiene algún sentido o no tiene ningún sentido? ¿Sí o no? Digamos que si nosotros consideramos un tanque, ¿qué pasa cuando un tanque se llena? Cuando un tanque se llena, entonces ya no, el flujo a través de la manguera va a ser cero. Sí, obviamente, sí, el único orificio por donde uno puede descargar el tanque es el orificio por donde entra la manguera. ¿Sí o no? Si hay algún otro orificio, entonces pues no, si uno lo sigue llenando, pues entonces el agua se va a salir, ¿cierto? Entonces, pero eso no, digamos que eso no tendría ninguna relación con el circuito que yo estoy dibujando, ¿cierto? El circuito que yo estoy dibujando, el único orificio por el cual yo puedo llenar el tanque, por ejemplo, consideren la botella con la que yo me estoy emborrachando el día de hoy. Entonces, yo le puedo abrir un hueco a esta botella.
La comienzo a llenar por acá. ¿Qué pasa cuando esta botella está llena? Como las presiones son iguales, entonces por lo tanto ya no pasa más flujo a través de la botella. Puede que el flujo se devuelva, ¿cierto? Entonces, pero lo seguro es que si yo tengo un medidor de flujo aquí en la parte superior de la botella, el medidor me va a dar cero. Es exactamente lo mismo que sucede en este circuito y por eso los capacitores se llaman tanques eléctricos o los tanques llaman capacitores hidráulicos, ¿cierto? Entonces, porque tienen el mismo funcionamiento. Entonces, sí tiene sentido yo definir esto de esta forma. Entonces, voy a escribir lo siguiente: Q de T sobre la capacitancia por Q punto más L. La corriente es la derivada de la carga, entonces me va a quedar acá L por Q punto de T. Y la derivada con respecto al tiempo de la corriente va a ser la derivada con respecto al tiempo de quién, de Q punto, que es la corriente. Y la derivada de Q punto, pues simplemente me va a dar Q dos puntos. Por lo tanto, yo tengo Q de T sobre C por Q punto de T más L por Q punto de T por Q dos puntos de T. Muy bien, entonces eso significa que yo tengo, observen bien por favor, yo tengo aquí una función, esto es una función G de quién, de Q de T y de Q punto de T. Y ustedes me dicen, ah, pero es que aparece Q dos puntos de T, sí, aparece Q dos puntos de T, pero van a ver que es una función de Q punto de T en un momentito. ¿Ya? Entonces, y ustedes dicen, oiga, eso me suena a los Qs en el lagrangiano y a los Q puntos en el lagrangiano, sí, no me digan. Entonces, Eh, muy bien. La derivada de la energía con respecto al tiempo, entonces viene a ser ¿qué? Viene a ser la potencia de entrada, la potencia inyectada menos la potencia extraída. ¿Quién inyecta potencia aquí en este circuito? Bueno, Esteban ya sabe, entonces pues no tiene mucho sentido preguntar esto, pero lo inyecta la fuente de voltaje. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuente de voltaje? Quiero que, Melissa, la potencia inyectada por la fuente de voltaje no es igual que la potencia extraída por la resistencia. ¿Sí me entiende? Es decir, B igual a I por R, que es lo que la gente despistada conoce como la ley de Ohm, ¿cierto? Que no es la ley de Ohm, pero pues igual la gente ya conoce eso como la ley de Ohm, no hay nada que hacer. Eso no lo puede hacer usted en una fuente, eso solamente lo puede hacer en una resistencia o en un dispositivo que sea óhmico, pero no en una fuente, ¿cierto? Entonces, en la fuente, usted no sabe cuál es la relación que hay entre voltaje y corriente. Entonces, simplemente es voltaje por corriente y punto, ¿cierto? Entonces, la potencia de inyección es el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente, que es la misma del inductor, menos la potencia de extracción. Ahí sí es resistencia por I al cuadrado. Porque ¿por dónde estoy extrayendo yo energía en este sistema? Por la resistencia. Por eso dibujé la flechita disipativo, ¿cierto? Entonces, este sistema, chicos, tiene todos los fenómenos energéticos relevantes e importantes que yo quisiera controlar en un sistema físico, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto me queda igual a BI de T, que multiplica a Q punto de T, menos R por Q punto al cuadrado de T, ¿cierto? Entonces yo simplemente, jovencitos, puedo igualar esta parte de acá en rojo y esta parte de acá en azul, ¿cierto? Muy bien. Escribo, therefore, entonces me queda Q de T sobre C por Q punto de T más L por Q punto de T por Q dos puntos de T menos BI de T por Q punto de T, ¿cierto? Más R por Q punto al cuadrado de T igual a cero.
¿cierto? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es subsiguiente. Entonces yo digo, now let's factor out q dot of t, ¿cierto? Entonces voy a factorizar q punto de t. Entonces me queda q punto de t. Esto sería factor de, factorizo primero este término de acá. Esto me va a quedar como L por Q dos puntos de T más R por Q punto de T más Q de T sobre C menos BI de T igual a cero. Esto es un enfoque que ustedes dicen, oiga, yo a mí, un profesor de física 2, ¿cierto? Que es un gilipollas en patines, me explicó que eso se puede hacer con con las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿por qué no aplicamos las leyes de Kirchhoff? Yo creo que yo le expliqué a Esteban, pero si no se lo expliqué en algún momento, se los puedo explicar. No hay tal cosa en el mundo como las leyes de Kirchhoff. Eso no existe. No por lo menos, no desde la perspectiva que ustedes lo están pensando. Aquí en este libro, en las primeras páginas, ustedes encuentran la ley de Kirchhoff. Eh, dice, prehistoria de los cuantos, Kirchhoff, espectros y radiaciones. A ver qué se los pongo acá. ¿Ustedes creen que esta vaina tiene que ver con un circuito? Obvio no, ¿cierto? Entonces, eso no se llaman las leyes de Kirchhoff, se llaman las reglas de Kirchhoff para circuitos. ¿Cuál es la ley? La ley se llama la ley de inducción de Faraday-Lenz, ¿cierto? Entonces, esa es la ley, no la ley de Kirchhoff. Kirchhoff derivó unas reglas cuando se considera que no hay radiación. Digamos, si uno quiere hablar con precisión y con elegancia, ¿cierto? Entonces, entiendo que ese no es el objetivo de algunos, ¿cierto? Entonces, obviamente de ustedes sí. Em, de acá, observen que a través de este análisis energético y de lo que nosotros conocemos como la regla del balance de potencias, entonces yo puedo obtener una ecuación diferencial acá, ¿cierto? Entonces, este término de acá tiene que ser forzosamente cero y yo puedo escribir acá, we write, therefore we write L Q double dot of T plus R times Q dot of T plus Q of T divided by C is equal to BI of T. So what happens here is that VI is the excitation of the circuit. I think we'll agree in that. So, and the response, so we have an excitation and we have a response. The excitation is the voltage VI, and the response is Q of T, which is the charge of the capacitor. So let's see. I can rewrite this expression in the following form. So I can say that Q, let's say Q double dot, I will divide by L all the expression. So I will divide this term by L, this term by L, and this term by L. And of course, I can divide this term by L. See what I mean? So then just let me remove this from the board. Thank you very much. So I can write Q double dot of T plus R divided by L times Q dot of T plus 1 over LC times Q of T. This is equal to VI of T divided by L. Okay. So I think this is pretty clear. I think it's pretty clear. So
Um, we have this differential equation. And this differential equation, what will happen is that this differential equation will define the dynamics of my electric circuit. And what I want to do is that I want to control the dynamics of my electric circuit. What are the values of R, L, and C that gives me the desired dynamics? And what are the chances that I have to actually change the dynamics that that is naturally imposed by the resistance, capacitance, and inductance? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que yo tengo para modular la dinámica impuesta por los valores de la resistencia, capacitancia e inductancia? ¿O será que no tengo ninguna posibilidad? ¿Cierto? Tiene más posibilidad mi rodilla derecha. Esperen un segundo. Esta es una ecuación que me determina la dinámica de la carga eléctrica, pero dado quién. Entonces, given R, L. Sí, ojo que given estos tres, estos son parámetros naturales del sistema. Eso significa que estos parámetros tienen la respuesta natural, ¿cierto? Entonces, estos definen zero input response. Entonces, given R, L, C, and BI of t. ¿Y quién es BI of t? Entonces, BI of t me define la respuesta particular, particular response, ¿cierto? Muy bien. Entonces, given R, L, C, and VI of t, we can calculate, we can calculate Q of t. Entonces, pero ¿cómo podemos hacer eso, cierto? Entonces, la propuesta es esta. En vez de centrarnos en R, L y C, nos vamos a centrar en los parámetros que sean relevantes para las cantidades físicas que a mí me interesan, ¿cierto? Entonces, lo voy a escribir aquí. Two important quantities. La primera cantidad importante, lambda. Dissipation rate. La segunda cantidad importante, omega cero. Natural frequency. Listo. Y eso significa que lambda y omega cero van a quedar en términos de RL y C. Si yo, por ejemplo, reconsidero la ecuación diferencial, yo digo que yo tengo Q dos puntos de T más R sobre L por Q punto de T más uno sobre L por C por Q de T igual a BI de T sobre L, ¿cierto? Entonces, lo que yo podría decir en este caso es esto. Eh, yo voy a definir como omega sub cero al cuadrado uno sobre LC, ¿cierto? Y R sobre L lo voy a definir como 2 por lambda por omega cero. Esto es una definición que es típica. Ustedes sí, bueno, todos han visto física 3, ¿cierto? Si ustedes indagan,
y profundizan en la teoría de oscilaciones, ustedes se van a dar cuenta por qué se define R sobre L como 2 lambda omega sub cero, ¿cierto? Simplemente un truco matemático, pero que no es un truco matemático cualquiera, porque es un truco matemático que me permite evidenciar algunos aspectos relevantes a controlar, ¿cierto? Entonces, ¿qué son quiénes? Los aspectos relevantes a controlar, chicos y chicas, son la tasa de disipación y la frecuencia natural, ¿cierto? Muy bien. Eh, un segundo. Melissa, ¿me puedes enviar lo que te acabo de enviar en PDF, por favor? Es que lo necesito para ahorita cuando acabe la reunión. Sí, Juan, sí, señor. Muy bien. Entonces así, we can write a general kind of differential equations of the form. Entonces, nosotros podemos escribir ecuaciones diferenciales generales de la siguiente forma. ¿De qué forma? De la forma z dos puntos de t más 2 lambda omega sub cero por z punto de t más omega sub cero al cuadrado por z de t igual a f de t, donde f de t aquí es el estímulo. Esto es general para sistemas mecánicos, para sistemas hidráulicos, para sistemas eléctricos, para sistemas con estímulos, sistemas donde hay estímulos y sistemas donde hay respuesta, ¿cierto? Entonces acá, yo quiero que ustedes, por favor, esto es muy importante, identifiquen quién es el estímulo o la excitación, excitation. Identifiquen quién es la response. Identifiquen quiénes son los parameters. Muy bien. Esteban, ¿quién es la excitation, por favor? FDT, F de T, muy bien. Manuela, ¿quién es el response? La función Z, profe. Muy bien, la función Z. ¿Y quiénes son los parámetros? Bueno, Melissa se desconectó. Entonces me toca responder a mí. Y los Ya, parámetros son, lambda y muy omega. bien, lambda y omega cero. Excelente. Para yo poder visualizar o vislumbrar un sistema de control que esté asociado con esto, con esta ecuación diferencial, yo tengo que hacer esta identificación de que yo acabo de hacer, la tienen que hacer ustedes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, como ya tenemos el modelo, y esto, como les digo, esto puede ser un modelo muy general para cualquier vaina, ¿cierto? Esto es un modelo para un sistema eléctrico, un sistema mecánico, ¿sí o no? Entonces, para un conjunto de payasos acoplados por un resorte, siempre y cuando yo tenga una tasa de disciplina de organización natural, ¿cierto? Entonces puede ser cualquier tipo de sistema. Eh, ahora, es importante para este tipo de sistemas conocer la función de Green,
porque la función de Green me permite escribir la solución general del sistema a una excitación arbitraria eh, si el sistema es lineal, ¿cierto? Entonces, acá voy a colocar, given the Green's function, given the Green's function g of t minus t prime, we can write the following expression for z of t. Me queda que z of t is equal to the integral from minus infinity to t of g of t minus t prime times f of t prime dt prime. Esto es lo que yo conozco como la integral de convolución, que es la segunda forma o la tercera forma que habíamos reportado para determinar la dinámica de un sistema, ¿sí o no? Muy bien, Tengo una pregunta. ¿Qué dime. significa bien el T' en ese caso? Sería como, El T' es un tiempo sobre el que usted está sumando, porque realmente lo que yo estoy haciendo, Esteban, con la función de Green, es que yo estoy ujú, considerando la excitación en un tiempo, ¿cierto? sí, Y miro la excitación en ese tiempo, qué efecto produce en tiempos posteriores. como una Y eso yo lo, respuesta. sí, y eso yo lo estoy haciendo para en un rango de tiempos determinado. ¿Qué rango es entre menos infinito y t? ¿Cierto? Ok, Hay un libro que tiene una explicación espectacular de esto, Esteban. Es el Sistemas de Comunicaciones de Beppe Lati. Voy a ver si lo encuentro y se lo paso. Es bueno, espectacular. ¿Sí o no? La explicación del Lati sobre la integral de convolución. ¿Cierto? Muy bien. Entonces esto es convolution integral. Listo. Ahora, ¿cómo ah, podemos nosotros determinar la función de Green? Entonces voy a escribir aquí en el lado izquierdo. What about the Green's function? What about the Green's function? Eh, la función de Green, como tú y yo lo habíamos discutido, Esteban, Green planteaba que como era más fácil resolver un problema cuando el estímulo era un delta que cuando no, para estímulos ujú, arbitrarios, entonces él dijo, ¿por qué el sistema, cierto? Porque yo no convierto la ecuación diferencial en G dos puntos, ¿cierto? Más 2 lambda omega sub cero por G punto más omega sub cero al cuadrado por G. Cuando la respuesta del sistema es G, es porque la excitación es un delta. Esto es lo que es formalmente la definición de una función de Green. Listo. Entonces, when the stimuli is a delta function, the response is the Green's function. Eso es todo.
Y este problema es mucho más sencillo de resolver que los otros problemas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? En este problema en particular, tenemos que, voy a etiquetar esta ecuación acá como la ecuación uno y decimos now under the assumption of vanishing initial conditions, expression one can be Laplace transform as follows. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, si yo saco la tromada de Laplace de esa expresión, me queda s al cuadrado por g mayúscula de s más 2 lambda omega sub cero por s, ¿cierto? Por g de s más omega sub cero al cuadrado por g de s igual a uno. Y yo digo acá, if we factor out g of s, si factorizamos g of x, chicos, me queda s al cuadrado más 2 lambda omega sub cero s más omega sub cero al cuadrado, ¿cierto? Por g de s igual a uno. Listo. Muy bien. Y acá entonces nosotros decimos then solving for the Green's function in the spectral domain. Entonces, si yo resuelvo para la función de Green en el dominio espectral, voy a obtener lo siguiente. Entonces, yo tengo que g de s es igual a uno sobre s al cuadrado más 2 lambda omega sub cero s más omega sub cero cuadrado. Si yo completo el cuadrado aquí, chicos, entonces esto cómo me va a dar. Esto me va a dar s cuadrado más, perdón, s más lambda omega sub cero todo al cuadrado más omega sub cero al cuadrado que multiplica uno menos lambda al cuadrado. Y esto es para el caso particular cuando lambda sea menor que uno. Esa es la función de Green. Observen que muy sencillo, por ejemplo, llegar a la función de Green. ¿Qué es lo que hace un sistema de control? Lo que hace un sistema de control es que literalmente cambia la función de Green, chicos. ¿Cierto? Muy bien, ya vamos a acabar. Regálenme un segundo. Tengo que parar la llamada porque voy a hablar con Laura. Un segundo. Digamos que podemos ir arrancando para terminar rápido y le pasamos el video a Manuela, ¿cierto? Entonces, yo Que tengo acá Manuela me dijo la... que ya se va a meter. Bueno, yo tengo acá la función de Green, ¿cierto? Ujú. Entonces, que es, digamos, en el glosario, en la terminología de la ingeniería física, la ingeniería electrónica, esto sería la función de transferencia, ¿cierto? Esto sería el transfer function. Muy bien, entonces esto es importante. ¿Cuál es la definición del control? Entonces vamos a ver. Esta es una forma de representar mi sistema, Esteban. Nosotros vimos una forma alternativa de representar el sistema que era en el espacio de estados, ¿cierto? Entonces,
state space representation. La representación en espacio de estado es una representación lineal, digamos que acá linear, sería algo así. Entonces como, a ver, sí, sería como algo así. Un vector x de t o la derivada de x de t, que es un vector, igual a una matriz A por x de t más un vector b por una entrada que puede ser, por ejemplo, en este caso podría ser f de t. Esto hay que dominarlo, Esteban, por eso necesitamos en la próxima sesión, por eso tenemos que resolver el problema que yo te había dejado de las masas acopladas. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tengamos el problema de las masas acopladas resuelto, ahí tenemos que formular el espacio de estados y ahí sí tenemos el siguiente paso. Esto hay que dominarlo para poder hacer, porque la parte cuántica, Esteban, es dura. De Entonces, hecho, o sea, lo de los dura, péndulos yo ya lo hice. Esa parte es la única que me falta. bueno, entonces, pero eso hay que socializarlo con el resto del grupo. Pero Ok. tenemos que socializar en estos días, porque ya se viene el congreso, ¿cierto? Entonces, muy bien. La otra ecuación sería una ecuación que es la ecuación de salida. Es igual a una matriz C por X de t más un vector D por F de t. Esto es una realización en el espacio de estados. Yo podría ver esto en términos de bloques. ¿Cómo se vería esto en términos de bloques? ¿Cierto? Observen que yo tengo, por ejemplo, yo puedo tener acá, digamos, yo podría tener acá de alguna forma X punto, un vector que se llame X punto. Yo puedo integrar, si yo integro este vector de acá, obviamente, digamos, para Melissa, que de pronto no está acostumbrada a esto, uno puede realizar el integrador de varias formas, con capacitores, con circuitos, con sistemas hidráulicos, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es la realización de un sistema de control. Cuando yo tengo un sistema cuántico, típicamente la realización de un sistema de control se da es en términos de, de circuitos ópticos, ¿cierto? Entonces, hay una manipulación de un láser que le induce determinadas frecuencias y con eso es que nosotros hacemos el control. Entonces, pero ya cuando lleguemos a eso, vamos a ir viendo que yo espero que lleguemos la otra semana, porque si no, bendito, ¿cierto? Entonces, pero acá yo puedo sacar, digamos, la integral de x punto, entonces es x, obviamente, el vector x. Y lo que yo necesito hacer acá es que yo necesito realimentar, y cuando yo realimento este vector x, lo tengo que multiplicar acá por una matriz que es la matriz A, ¿cierto? Entonces, esta es la matriz A y la salida, obviamente que la salida es A por X, ¿cierto? Muy bien. Si la salida es A por X, permítanme, yo corro esto un poquito de acá. Si la salida es A por X, entonces lo que yo puedo hacer es que acá yo puedo llegar con el estímulo que sería f de t, ¿cierto? Y ese estímulo, observen que en la ecuación está multiplicado por b. Entonces lo que yo voy a hacer acá, chicos y chicas, es que voy a multiplicar este estímulo por b, ¿cierto? Entonces esto es b. Y la salida entonces de ese bloque, ¿quién es la salida de ese bloque? La salida de ese bloque va a ser f por b y se la sumo a por x, entonces lo que yo voy a hacer acá es que acá me voy a construir en la salida de este bloque, me voy a construir un sumadorcito.
Esto es un sumadorcito, ¿cierto? Ahora, Melissa, como tú no estás acostumbrada a todo esto, cada uno de estos bloques, etcétera, etcétera, los ingenieros electrónicos diseñan una forma de realizarlos físicamente. Entonces, esto tiene una realización física, ¿cierto? Puede ser con electrónica, puede ser con hidráulica, puede ser con neumática, y también, y los ingenieros físicos diseñan una realización para el control de sistemas cuánticos. Son los ingenieros físicos los que hacen eso, ¿cierto? Troceadores de frecuencia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Como la profesora Joana, que tú conoces a la profesora Joana, de hecho, la profesora Joana es egresada de la UTP, ¿cierto? Aunque no parezca, pero sí. Entonces, Eh, igual eso depende mucho de la persona, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que sí que ayuda a uno a estudiar en una buena universidad y que ayuda a uno a tener un buen profesor. Pues eso ayuda mucho, pero no es estrictamente necesario. Entonces, acá la salida de este bloque, chicos, sería A por X de T. Yo la sumo con la salida del otro bloque que sería B por F. Y obviamente, la salida de esa suma, entonces esta salida corresponde a A por X más B por F, que es equivalente a x de t, x punto de t. Eso es lo que yo hice ahí, esa es la realización de la ecuación de estado, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Nos falta la realización de la ecuación de salida. ¿Cuál es la ecuación de salida? Es esta de acá, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, la ecuación de salida, entonces dice que la salida sería c por x, ¿cierto? Entonces, más D por F. Eso significa que esta F de acá, prestenme atención, esta F de acá, yo la debo de desplazar y acá la voy a multiplicar por D. Esta D de acá, que ustedes van a ver, esta D es casi siempre cero, ¿cierto? Esta D es casi siempre cero. Se llama la matriz directa. Entonces, en casi ningún sistema aparece la D, ¿cierto? Entonces, y acá, esta X. Observen que esta salida de acá yo la voy a multiplicar entonces por otro bloque que lo voy a llamar C. Y ojo que la salida de C, que es C por X, la voy a sumar con la salida de D, ¿cierto? La voy a sumar acá con esta salida. Aunque esto me quedó más torcido que Olmedo López. Mejor dicho, más torcido que Daniel Quintero me quedó eso. Entonces, y apenas Melissa se ríe porque Melissa dice que ella votó por Daniel Quintero. Bendito Dios. Lo que es la inocencia. En estos días, no, para esto sí hay que pausar el video porque esto es pesada. La ecuación de salida, todo esto que yo tengo acá, chicos, bueno, me faltó conectar esto acá. Tengo que conectar y obviamente entonces acá yo voy a tener la salida, que es y de t. Esto es una realización en el espacio de estado. Entonces acá es donde ustedes se preguntan, ¿y cómo es el control en el espacio de estado? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos hacer un control en el espacio de estado. Para eso necesitamos MATLAB. Entonces, por favor, eh, te pido, TG, que por el grupo
expliques cómo se mete uno a MATLAB en línea para que Melissa lo pueda hacer. Listo. Necesitamos que Melissa lo pueda hacer. Voy a mirar con el teléfono porque a mí nunca me deja abrir ese WhatsApp. Sí, el WhatsApp el, en el computador. Bueno, pero lo Que no sé importante es por qué que se demora Melissa, mil años. digamos, pueda hacer la labor, aunque nosotros vamos a hacer, lo que vamos a entregar en el Congreso lo vamos a hacer en Python, ¿cierto? Porque como yo ya lo tengo hecho, no me voy a poner a hacer esto otra vez en MATLAB, pues, o sea, ni que fuera el más desocupado del barrio, ¿cierto? Entonces, pero no es posible trabajar en estos temas bajo la sobriedad de la falta de soda. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, eh, continuando, ¿cómo sería el control de espacio de estados? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Porque el control óptimo cuadrático, que es lo que nosotros vamos a trabajar, es un control que se define sobre este tipo de representaciones y no sobre representaciones de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Sino sobre representaciones de sistemas de ecuaciones diferenciales como los que tenemos acá. Y la idea es que ustedes puedan buscar el término LQR. ¿Listo? El LQR es el método con el que se resuelven sistemas de control óptimo. Listo. Muy bien. Y por favor, no le vayan a preguntar a su profesora de control qué es el LQR, que es como preguntarle al presidente Petro cómo se redacta una reforma laboral. ¿Ok? Entonces, pero si lo pueden buscar y MATLAB tiene una opción para uno hacer LQR, ¿cierto? Que esto es control óptimo cuadrático. Muy bien. Ya después les voy a dar una referencia, que es la referencia del libro de Ogata, Ogata en tiempo discreto. Yo tengo otros libros de control óptimo cuadrático en mi casa que también podríamos utilizar. Libros físicos. En el caso tal de que se necesite, yo se los paso a Esteban y a Manuela y le pasaría otro a Melissa para que de pronto peguen una leidita de control óptimo cuadrático y hagan una presentación para que la socialicen por acá. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el control en el espacio de estados? ¿Dónde va el control acá y qué es lo que significa controlar? Bueno, muy bien. Melissa ya me hizo esta tarea una vez, eh, aunque la hizo dormida, pero igual la hizo. Y es lo siguiente. La función de Green tiene unos polos. Yo puedo hallar los polos de la función de Green. Entonces puedo escribir esto. Poles of the Green's function. Los polos de la función de Green, los polos de la función de Green son los siguientes. Entonces, yo puedo decir que entonces s cuadrado más 2 lambda omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado es igual a cero. De acá saco yo los dos polos. Entonces esto sería S1,2 y esto me quedaría como menos 2 lambda omega sub 0 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que sería 4 lambda cuadrado omega sub 0 cuadrado menos 4 eh, omega sub 0 cuadrado. Todo esto va dividido entre 2. Esto no es otra cosa que la ecuación cuadrática. Digamos así, vil y asquerosamente la ecuación cuadrática. Vilmente, demasiado vil. O sea, no hay nada interesante ahí, ¿cierto? Entonces, y yo prosigo acá. Entonces esto me queda como menos 2 lambda omega 0 más o menos la raíz cuadrada de 4 omega sub 0 cuadrado que multiplica a lambda cuadrado menos uno sobre 2. Y esto me va a quedar así, esto me queda como eh, menos 2 lambda omega sub 0, más o menos, saco el 4 omega sub 0 para afuera, o sea que esto me va a quedar
acá 2 omega sub cero, ¿cierto? Raíz de lambda al cuadrado menos uno. Ojo al gol, por favor. Que si lambda es menor que uno, esa raíz es la raíz de un número negativo. ¿Ok? Ay. Entonces, dividido entre 2 se va este y este con este, ¿cierto? Está bien. Y si lambda es mayor que uno, lo puedo dejar así, pero si lambda es menor que uno, chicos, si lambda es menor que uno, ojo, entonces yo tendría esto acá como menos lambda, omega sub cero, más o menos, ¿cierto? Y omega sub cero por la raíz cuadrada de uno menos lambda cuadrado. Observen que los dos polos de la función de Green, tengo dos polos, entonces poles. Vamos a analizar acá la situación en detalle. Listo. Los dos polos de la función de Green son S1 igual a menos lambda omega sub cero más I omega sub cero que multiplica a la raíz de uno menos lambda cuadrado y S2 es igual a menos lambda omega sub cero menos I omega sub cero raíz de uno menos lambda al cuadrado. Tengo dos polos. Ambos polos tienen parte real negativa. Desde el punto de vista de los sistemas de control y los criterios de estabilidad, para que comencemos a hablar el mismo idioma, ¿eso qué es lo que significa? Eso lo que significa es que ambos de esos polos representan respuestas en el tiempo estables del sistema. Entonces, el sistema tiene una respuesta estable porque la parte real de ambos polos es negativa, menor que cero y menor que cero, ¿cierto? Muy bien. Y ambos polos tienen parte imaginaria diferente de cero. Eso significa que hay oscilación. Listo. ¿Qué representan los polos en un sistema? Los polos representan la dinámica del sistema, es decir, la velocidad de respuesta del sistema. The velocity of response of a physical system. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, si yo quiero controlar un sistema, entonces naturalmente, Melissa, lo que yo quiero hacer es cambiar los polos al sistema. Cuando yo quiero hacer control, entonces yo lo que quiero es cambiar los polos al sistema. Acá yo lo que hice fue que a partir de la función de Green determiné los polos. ¿Cómo determino yo los polos si el sistema está representado en el espacio de estado? Muchas gracias por preguntar. Pensé que nunca iban a preguntar, entonces se hace así. Entonces, determination of poles of the poles of a physical system from the perspective of a state space representation. Muy bien, listo. Entonces,
desde la perspectiva de la representación del espacio de estado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que yo hago es que saco el determinante de la matriz, ¿cierto? SI menos A y lo igualo a cero. Así es como se hallan los polos del sistema a partir de la representación en el espacio de estado que me da la matriz A. Pero todavía no hemos hallado la representación en el espacio de estado. Bueno, Melissa ya sabe cómo se hace, ¿cierto? Aunque me dijo que después de que volvió de Chile le olvidó todo, pero, y Esteban también sabe cómo se hace. Manuela todavía no, pero verán que esto es muy sencillo. Yo tengo, vea, yo tengo la ecuación diferencial, Manuela. Entonces tengo z dos puntos más 2 lambda omega sub cero, z punto más omega sub cero cuadrado por z igual a f de t. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, primero que todo, Manuela, lo que yo hago es que despejo z dos puntos, ¿cierto? Entonces yo digo que de acá z dos puntos es igual a menos omega sub cero al cuadrado por z de t menos 2 lambda omega sub cero por z punto más f de t, ¿sí o no? Y acá, Manuela, yo voy a hacer la siguiente asignación. Entonces voy a asignarle a z de t, voy a decir que z de t es x1 de t, simplemente una variable, y que z punto de t es x2 de t. Si z2 punto de t, Manuela, si z2 punto de t es, perdón, si z punto de t es x2, eso significa que z2 puntos sería x2 punto, ¿sí o no? Por lo tanto, yo puedo escribir esta ecuación de la siguiente forma. Puedo escribir x2 punto de t es igual a menos omega sub 0 al cuadrado por x1 menos 2 lambda omega sub por x2 más f de t. Y esta es mi primer ecuación diferencial de orden uno que va a definir el espacio de estado. Como cualquier espacio de funciones, el espacio de estado tiene unas propiedades de espacio de funciones, ¿cierto? Muy bien. Bueno, eh, lo otro, si z es x1 y si z punto es x2, eso significa que la derivada de x1 es igual a x2, ¿cierto? Más sencillo todavía, pues. O sea que x1 de t o x1 punto de t es igual a x2. Ya tengo dos ecuaciones diferenciales de orden uno simultáneas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer, Manu? Lo que yo puedo hacer es escribir esto en forma matricial, que es como tendría x1 punto de t, x2 punto de t. Esto va a ser igual a una matriz que multiplica el vector x1 de t, x2 de t, más un vector que multiplica a f de t. Vamos a ver. Entonces, x2 punto de t, el primer término aquí sería menos omega sub 0 cuadrado, porque es el que multiplica a x1 y el segundo sería menos 2 lambda omega sub 0 porque es el que multiplica x2, x1 punto de t es x2, o sea que esto es 0 y esto es 1, esto es 0 y esto es 1, o sea, Manuela, que ya tenemos A y tenemos B, ¿cierto? Y como tenemos A, Manu, dado que tenemos A, entonces ya podemos proceder, como tenemos a hallar los polos a partir de la representación del estado. Esta es la matriz A, ¿cierto? Muy bien, entonces, determinante de SI menos A sería el determinante, ¿cierto? De una matriz aquí que sería la matriz S0, 0S, menos A, que sería 0, 1, menos omega sub 0 al cuadrado
menos 2 lambda omega sub cero, ¿cierto? Entonces, y esto me va a quedar como determinante de S menos uno omega sub cero al cuadrado, ¿cierto? Y S más 2 lambda omega sub cero. ¿Cuánto vale este determinante? Si yo hallo el determinante, esto es S que multiplica a S más 2 lambda omega sub cero, menos por menos da más, o sea, más omega sub cero al cuadrado, y esto me va a dar S cuadrado más 2 lambda omega sub cero S más omega sub cero al cuadrado igual a cero. Y esto es exactamente el mismo problema que habíamos resuelto ahora. Lo que pasa es que el origen de este polinomio característico lo podemos definir en términos de la matriz A. ¿Qué es control? Control es cambiar los polos, ¿cierto? Cambiar los polos para que la respuesta sea como yo deseo. Eh, si yo cambio los polos, eso necesariamente en esta lógica, chicos, significa cambiar la matriz A. En la próxima sección lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a estudiar específicamente cuál es la estructura, esta estructura en bloques que yo tengo acá, pero para el espacio de estados con control. Digamos, el reto de Melissa sería coger y transformar la ecuación diferencial de Davido de forma tal que uno le pueda aplicar un control en el espacio de estados. Digamos, eso es un reto, pero pues Melissa ya está en décimo semestre, etcétera, ¿cierto? Entonces, no me ocupa mucho. Pero, entonces, el reto de ustedes es, lo que yo voy a hacer acá es esto. A ver, control, control system vía state feedback. Sistemas de control a través de la realimentación del vector estado, ¿cierto? ¿Eso qué es lo que significa? Eso es lo que significa lo siguiente. Let's define a new input v of t equal to k times x of t plus no, v of t no, entonces esto sería f of t. Nuestro estímulo ahora va a quedar en términos del vector de realimentación de estado más un nuevo estímulo que lo voy a llamar v de t. ¿Qué sucede si yo reemplazo esto? ¿Qué sucede si yo reemplazo esto en eh, la representación de estado? Therefore, the state equation changes as follows. Listo. Entonces, ¿cómo cambia la ecuación de estado? La ecuación de estado cambia así. Entonces me queda x punto de t vector igual a por x de t más b por f de t. Pero observen que f de t yo la he redefinido en términos del vector de estado y de un nuevo estímulo v. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar como a por x de t más b por f, pero f ¿quién era? Entonces f quedaba como k, ¿cierto? Por x vector más un nuevo estímulo v. Muy bien.
Esto me queda como A por X de T más B por K por X de T, ¿cierto? Más B por V de T. Yo puedo factorizar a X de T y esto me va a quedar acá como A más B por K por X de T más B por V de T. Eso significa que debido a que existe un parámetro K, que es un vector de realimentación de estado, los polos que están definidos por la matriz A, que es quien acompaña a X, quedan redefinidos, ¿cierto? Yo puedo redefinir esos polos fijando los valores del vector K, ¿cierto? Entonces esto sería la matriz AR, la llamo AR por realimentación, o hay veces que la gente le coloca AF por feedback. O sea que esto me queda como AF, ¿cierto? Por X de T más B por V de T. Este es el sistema realimentado que tiene polos diferentes y ahí es donde está el control. El control está en el cambio de los polos, ¿cierto? Muy bien. Voy a analizar en detalle un momento la matriz AF. Now, let's analyze AF. Entonces, la matriz AF es quién? La matriz AF es igual a la matriz A más B por K. La matriz A yo simplemente la voy a escribir así como A11, A12, A21 y A22, ¿cierto? Más el vector B, que es un vector que es 0, 1, y el vector K, ojo, el vector K tiene que ser de dimensión tal que cuando saque su producto punto con X de un número, tiene que dar un número, no puede dar nada más, un número, ¿cierto? Eso significa que esto debe tener esta dimensión. Sería B por K. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esta vaina? Esto me va a quedar como A11, A12, A21 y A22 más una matriz 0, 0, K1, K2. ¿Cierto? Muy bien. O sea que ¿cómo queda la matriz AF? La matriz AF queda de esta forma. Queda A11, A12, queda A21 más K1 y queda A22 más K2. Y el determinante de esto es igual a 0, entonces yo puedo fijar K1 y K2 de forma tal que los polos queden donde yo los deseo. Entonces K1 y K2 realmente son unas variables que me permiten mover con libertad los polos, ¿cierto? Muy bien. Para el sistema particular, en el que nosotros estamos trabajando, entonces, ¿quién es AF? AF, la matriz de realimentación sería 0, 1 menos omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 lambda omega sub 0 más 0, 0, K1, K2, ¿cierto? Entonces, ¿y esto cómo me va a quedar? La matriz de realimentación me queda 0, 1, me queda K1 menos omega sub 0 al cuadrado y me queda K2 menos 2 lambda omega sub 0. Y acá entonces los nuevos polos me van a quedar en términos de K1 y de K2. Bueno, Melissa, como usted está mirando con cara de me perdí, y estoy desesperado, así como Chris Durán, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que yo les acabo de enseñar acá, Melissa, esto es la mitad de todo un curso, ¿sí me entiende? Entonces, esto es la mitad de todo un curso. Entonces, mejor dicho, me siento hasta orgulloso. No sé ni cómo, qué nombre me voy a poner de ahora en adelante. Entonces, pero em,
esto se aclara con el tiempo. Por eso es importante en MATLAB, Melissa, hacer un ejemplo para ver cuando yo calculo las constantes K1 y K2, porque ¿qué es hacer control acá, Meli? Hacer control acá literalmente es calcular K1 y K2. Yo lo podría escribir acá así. Control means to tune K1 and K2. Eso es lo que significa hacer control en este contexto. Calcular esas constantes de forma tal que la dinámica de mi sistema se comporte como yo requiero. Ahora, el sistema cuántico que ustedes van a trabajar es un sistema tan picho como para escribirlo como una ecuación de segundo orden. No, ¿cierto? Pero esto hay que hacer, primero hay que saber hacer esto. Ya entonces la semana entrante nos metemos con las oscilaciones de Rabi para Esteban y para Manuel. Ya Melissa y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Entonces, eh, entonces, mejor dicho, Melissa va a hacer que me dé un infarto más rápido de lo que había pronosticado mi especialista, pero bueno. Entonces, igual, si eso sucediera, Melissa, serías una estudiante de física muy querida por casi todos los estudiantes míos de física médica de la UTP. Te lo agradecerían en el alma, pues. Mejor dicho, habría tremenda fiesta. Y esa sería la primera vez que vemos a Walter borracho, pero bueno.